Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Bueno, para un gran tema tenemos una gran persona, el maestro Pablo Iriarte. Gusto en verlo. Nuestro gran tema, y igualmente, siempre es un placer estar cerca de usted, maestro. Yo le llamo gran tema porque es la gran aspiración, es el gran deseo. Eh, Creo que, si mal no recuerdo, el primer gran movimiento brincando y pegando de gritos por la libertad en la antigüedad, yo se lo pondría a los esclavos romanos y a Espartaco, que se rebelaron en contra del sistema, pidiendo exclusivamente vida digna, quítame los grilletes, déjame vivir, tener una familia, dar las consideraciones que los seres humanos pueden hacer, sobrevivir, trascender y opinar. Yo recuerdo eso como un gran movimiento, maestro. Y el cautiverio de los judíos en Babilonia. No, maestro. El cautiverio, cuando Nabucodonosor entra, que era el rey de Babilonia, Sí. era caldeo, por cierto, era un poquito más al norte de Babilonia, va y toma Jerusalén, que era la capital del reino de Judea, se lleva 3,000 esclavos. No destruye Jerusalén, se lleva 3,000 esclavos. Hay una revuelta y vuelve ahí sí, tira todo el templo de Jerusalén, solo quedó un muro del templo, que es lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. El muro de las lamentaciones. Pero se lleva a 3,000 esclavos judíos a Babilonia y los pone junto con otros esclavos que había tomado de distintos lugares del mundo a trabajar en hacer un sigurat. Y habían tantos haciendo el sigurat que no se entendían entre ellos y de ahí sale el nombre de la Torre de Babel. De Babel. Babel. Bueno, pero los judíos fueron liberados. ¿Y saben por quién, profesor? Por el gran Ciro. El gran Ciro era el rey persa. El rey persa. Y qué curioso lo que es la historia persa o Irán, pues es visto como el gran enemigo de los judíos. El gran Maestro, Ciro. Acuérdese. Digan el lo que pasado- digan, el gran Ciro. El el persa pasado- liberó a los judíos El pasado no del se cautiverio. modifica. El pasado no se modifica, la historia sí se puede modificar. Sí, me encontraba una persona que decía que si las pirámides de Egipto eran hechas por marcianos, ya, entonces yo le decía, perdóneme, es el ejemplo claro de un sistema esclavista. Sobraban esclavos que podían morirse para hacer una monumentalidad de esta época. Mire, La libertad es el motor de la historia, profesor. simplemente es ese deseo. O como lo dice Leonardo Curcio en el prólogo Ajá. del libro que tiene usted ahí, que es son un- ideas de la Perdóneme, libertad. ideas de la libertad del señor Ricardo Salinas. Sí. Hay ideas refinadas, ideas pensando sobre la mayor capacidad del ser humano, conservar tu bienestar, conservar tu pensar, tu gran derecho, maestro. Sí, Leonardo dice en el prólogo que es la madre, la libertad es la madre de todos los valores. Yo agregaría, es el motor de la historia. Y lo verá usted, profesor, con China. China no va a resistir un régimen totalitario. La libertad se va a imponer porque es incompatible el libre Maestro. mercado con la libertad individual de creer, de pensar, de decir. Pero me estoy adelantando, No, perdón. pero mire, perdón. acaba de decir una cosa interesantísima. Usted sabe que los chinos es la única cultura que no tiene fecha fundacional. Es el imperio para la eternidad que crearon aquellas personas que empezaron a navegar por los mares diciendo hay un imperio grandioso que se llama China, el general Li Po y todas estas cosas que hacía, pero ellos no tienen esas fechas, ellos son un imperio para la eternidad. Pero la libertad se va a imponer. Los que cantan anticipadamente, sí, la libertad en este momento sufre un acoso. Maestro, brutal. ¿no? Brutal. En por tres todos cosas, lados. lenguaje, cinismo y escepticismo. Sí. Tres valores que manejamos Lenguaje, bien. cinismo. Y el escepticismo. El vocabulario de la libertad está en crisis porque esas palabras se están metiendo y es una de las teorías de Isaías Berlín Sí. en el siglo XX. Pero déjeme decirle, el gran espíritu de libertad estructurada, lo que hace que la humanidad deje de ser menor de edad e irresponsable y se convierta en antropocéntrica, está en los franceses. Yo sé que usted trae pleito con los franceses. No. En el programa pasado elogié Sí. cómo se da
en la libertad el progreso Exactamente. de la ciencia. Y lo que han- Cuando se opaca, cuando se oscurece la libertad, viene el ataque a los científicos, se les lleva la guillotina, Eso, como es en ese paréntesis oscuro del esa- terror. Pero Francia, Antes de eso está la Ilustración. mon Dieu, Exactamente. La Ilustración nos vuelve mayores de edad en el Occidente. sí, Y su preocupación es la libertad. ¿Sí? Pienso, luego existo. El gran canto de la libertad. Los franceses, los ilustrados, hicieron todo, maestro. Ahí está Voltaire, está Rousseau, está Montesquieu. Bueno, Montesquieu con todas las teorías del Estado nos vuelven mayores de edad. Pero ¿qué sucede? La gran utopía que ellos pensaban, ¿en qué termina en el siglo XX? En los sistemas totalitarios, maestro. Ellos van desembocando esa idea en la absoluta pérdida de libertad, que es el gran líder, el que quiere resguardar los tribunales revolucionarios, la verdad se calla, la música, los músicos claro, son perseguidos, claro. y ahí eso es dramático. y no producen un solo gran pensador, no producen un solo gran literato. A ver, dígame un par de literatos o quien sea, quien está en su casa, piense en un grandes literatos que haya producido la Rusia soviética. A ver, puros críticos. Pasternak era un crítico. Maestro, pero Pasternak hizo el doctor Zhivago, hizo cosas bellas, Sí, pero producto pero fue del un dolor. crítico. Sí, tiene Y toda razón. premio Nobel. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, otro crítico, un perseguido. Es decir, Exactamente. no son capaces de producir prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la doctrina marxista, profesor, es incompatible con cualquier credo democrático. Sí, maestro. Por eso, profesor, me extraña su admiración por Sartre. No, Por maestro, Sartre. no. Me gustan sus perdón, ideas, sé que Sartre pero es al mucho fin de más, es cuentas mucho más que vivió su ideología. hincado y mintió. Maestro, si a alguien francés yo amo porque su espíritu era la libertad y la rebelión, es Camus. ¿Sí? Bueno. Esa es lucidez, Camus, claro. desobediencia, ironía y obsesión, la mirada del periodista. Eso decía que era Camus. ¿Sí? No se vaya, usted admira a Sartre. No, sí, Usted pero admira- es que está bien, tuvo ideas sé que notables, sé que maestro. es mucho más de lo que yo estoy Pero diciendo. mintió Pero como yo admito, perro. yo admito que alguien, que un cantante sea admirador o le cante a las dictaduras y como como el cubano Pues vivieron de que eso, maestro. matando Silvio. canallas y todo. Ese tipo de cosas. Y Ya, Pablo, ok. y todo, pero son- Inclusive en literatos. Para mí, quizá uno de los más grandes poetas es Pablo Neruda, y me importa un bledo que haya sido comunista. Y de lo de Neruda, perdón que diga, lo que más me gusta es el canto general, que es una apología, pero veo ahí la estética. O D'Annunzio, que estaba muy cercano al fascismo, el nutriente Maestro, del fascismo el italiano. gran D'Annunzio, Sí. que era un poeta guerrero. Sí, pero en un hombre de ideas como Sartre, abrazar el marxismo es una negación de las libertades, de lo que él está ejerciendo. Claro, lo podía hacer desde el café, Desde la desde el café de comodidad. Magot, desde el café Fíjese, de la P, en la France. Déjeme la Francia libre. decirle una idea maravillosa de Berlín. Berlín no se llevaba bien con Hannah Arendt, porque la vio en el tribunal en el juicio de Eichmann. Y Berlín se molestó muchísimo y decía, ¿por qué ataca a los judíos que fueron masacrados en los campos de concentración y los calificó de que les faltó vitalidad para defenderse? Madre Y santa. dice ella decía eso a partir de la comodidad de su departamento neoyorquino. ¿Sí? A partir de esa comodidad es capaz de uno de soltar una idea brutal, pero lo que le pasó a esa cultura masacrada por la crueldad es que les quitaron la confianza, la dignidad y sobre todo los sometieron a una gran traición. Los eran indispensables y los traicionaron para poder ser utilizados. ¿Qué utilizan mucho los dictadores Sí. y los autoritarios? Crean complicidades y luego te tiran a la basura. Exactamente. Y lo dice más o menos ahí el autor del libro, Ricardo Salinas Pliego. Hay ideas que son Que interesantísimas. esto no es de izquierda, No. el liberalismo no es de La izquierda. libertad ni ni de de derecha, izquierda ni de derecha, pero maestro. es acotada por quienes se asumen de izquierda o quienes se asumen de derecha. En nombre, para ellos, la libertad. ¿Por qué se les ocurrió pensar que ser de izquierda es amar la libertad cuando han demostrado lo contrario, maestro? Es que para ellos, vuelvo a Berlín, la libertad es un valor como igual que los otros, absolutamente sacrificable
en aras del orden. No, no existe la vida vivible sin libertades, sin derechos humanos y sin libertad de expresión. Uno de los títulos más bellos de Berlín es La libertad y su traición. ¿Sí? Es un discurso que plantea, creo que en Oxford, porque muchos acusan a Berlín que era muchísimo mejor orador que escritor. Bueno, y él tenía perdón esa por el consideración. sacrilegio que voy a decir. Pienso lo mismo de Borges. Borges es un escritor para escritores, pero oírlo hablar es una delicia. Y las conferencias de Berlín son una maravilla. Pero siga, profesor, maestro, lo interrumpí, perdón. Libertad de sentir, libertad de pensar, libertad de decir, libertad de soñar, libertad de tener una propiedad y que no te la quiten. Sí. Libertad de pertenecer. Sí. Libertad es la palabra que cabe en todos los capítulos de los seres humanos. Sí, la libertad. Esa es la clave. Insisto, el motor de la historia que los que no comparten esta idea ven como algo sacrificable porque se sienten elegidos por la historia o elegidos por los dioses para transformar la sociedad y crear un mundo igualitario. Y eso pasa por alterar las relaciones de propiedad. Pero eso no eran las ideas de Marx, eso son las ideas del marxismo-leninismo, esto que inventaron estos señores, pero no eran las ideas de Marx. También de Marx, ya podemos hacer un programa sobre eso, pero por supuesto que sí. Pero él, Marx, aplaudía a la burguesía porque decía, acaba proyectos, termina cosas. No era un hombre que atacaba exclusivamente todo. No, su lenguaje no era exclusivamente la denostación. Pero bueno, eso no viene siendo el tema. No, es una teoría científica que mostró que estaba equivocada. Que mostró, aunque verdaderamente tiene grandes capítulos, maestro. Era muy buen escritor. Tiene una frase que yo siempre recordaré. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esa es una gran frase de Marx, ahora que se puede pronunciar a Marx sin que uno esté haciendo proselitismo, maestro. No, profesor, yo estuve en México, le hablo del año 76, a partir del año 76, en la Facultad de Ciencias Políticas, tuve 3 semestres enteros que soplarme el Capital. Capital 1, Capital 2 y Capital 3, y decían que en México se vivía una dictadura. No me vengan, no me vengan. Y le puedo decir, sí, que un gran porcentaje de esa gente no recuerda ni el 1% de todo ese contenido. La libertad, maestro, es lo único que tenemos. Cuando entramos en la tristeza, estamos teniendo un acto de libertad. ¿Por qué? Porque la libertad y la verdad son una gran responsabilidad. Volvemos a Francia, la marsellesa, liberté, liberté, chérie. Eso sería, maestro. Chérie. Gracias por esto y de verdad yo recomiendo la lectura de ideas sobre la libertad. Hay una gran cantidad de conceptos que tenemos que siempre estar pensando y por favor, el gran peligro es nunca darse cuenta lo que uno pierde hasta que después lo invade la nostalgia de la soledad, la tristeza y sobre todo el arrepentimiento. Maestro Iriart, un gusto. Y gracias. Qué gusto de escucharlo. Por conversar con usted. Recordar a Berlín y a todas estas personas. Sí. Nos vemos el siguiente sábado en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriart.